Para el ítem 8.2.4.3, verificación de la información del proceso OSPF, encontramos otro comando como es el show IP OSPF, el cual aquí también podemos analizar ese ID del proceso que tenemos aquí y a qué ID del router se encuentra asociado. Entonces, toda esta sesión del ítem 8.2.4, es lo que vamos a estar viendo para la verificación. Para el ítem 8.2.4.4, verificación de la configuración de interfaz OSPF, entonces vemos de que la forma más rápida de verificar la configuración de interfaz OSPF es utilizar el comando show IP OSPF interface. Vemos de que este comando proporciona una lista detallada de cada interfaz con OSPF habilitado. Este es muy útil para determinar si se pusieron correctamente las instrucciones con el comando network. Para obtener un resumen de las interfaces con OSPF habilitado, vamos a utilizar el comando que tenemos aquí, show IP OSPF interface brief, y vemos la interfaz, por ejemplo a qué área pertenece, cuál es la dirección de la red, cuáles son los distintos costos. En este caso son interfaces seriales, por lo que se alcanzan a ver el otro extremo. Recuerden lo que hace una interfaz serial, son peer-to-peer, este tipo de interfaces, mientras que esta interfaz Giga 0 es una red Ethernet multiacceso, y vemos de que en este caso R1 es el DR. En fin, aquí cuántos networks tenemos. En fin, esto es un resumen súper importante para todo esto. Para el ítem 8.2.4.5, práctica de laboratorio, configuración de OSPF versión 2 básico de área única. Entonces veamos qué nos ofrece Cisco para este laboratorio. Este es el laboratorio que nos ofrece Cisco. La idea es que lo realicemos en nuestros campus. Igual ya lo pueden descargar en los links que emití al principio. Por lo que ven es un poco largo, pero en el sentido de que es un paso a paso, nos explican muchas cosas aquí, que muy seguramente es todo lo que hemos visto hasta ahora en las diapositivas. Entonces espero que les sea de gran ayuda. Un poco de la tabla de direccionamiento, lo que se debe de configurar, los objetivos en la parte 1, que es armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos. Esto lo hacemos en todos los laboratorios que hemos venido realizando, yo diría desde el currículo número 1. En la parte 2, que es configurar y verificar el enrutamiento OSPF. En la parte 3, que es cambiar las asignaciones del ID del router. En la parte 4, que es configurar interfaces OSPF pasivas. Y en la parte 5, que es cambiar las métricas de OSPF. Entonces aquí hay un poco de información básica, esto es lo que hemos visto, un poco de teoría. Aquí tenemos los recursos necesarios, 3 routers, 3 computadoras, los cables de consola y los cables Ethernet seriales que se muestran en la topología. En la parte 1, armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos. Prácticamente esto ya lo sabemos hacer. Parte 2, configurar y verificar el enrutamiento OSPF. Bueno, aquí el proceso es el 1. Vamos a colocar las redes a través del comando network que tenemos. Aquí vamos a configurar R2 y R3. Este tipo de mensajes ya lo vimos en el packet tracer. Cuando pasa del estado loading a full, quiere decirte que se armó la adyacencia, por ende las tablas de bases de datos son las mismas. En el paso 3, aquí está la verificación de los vecinos SPF y la información de enrutamiento. Este comando ya lo vimos.
Comando show IP row también lo hemos analizado. ¿Qué redes descubrió por OSPF? Verificar, paso 4, verificar la configuración de los protocolos OSPF. En fin, el comando show IP protocol. Aquí vemos el ID del proceso, cuál es el ID del router, cuáles son las redes que emitimos en el comando network, la distancia administrativa, en fin, todo esto. También el comando show IP OSPF prácticamente es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora en estos laboratorios, en las diapositivas de toda la verificación de OSPF. Bueno, aquí nos dice que el área backbone, que es el área 0, que es la que se configuró, y cuándo fue la última vez que se ejecutó el algoritmo SPF. Esto lo vemos con el comando show IP OSPF. Paso 6, verificar la configuración de la interfaz de OSPF. Este comando lo estuvimos viendo en la última diapositiva. Este también, show IP OSPF interface, en fin, todo lo que aquí tenemos información del costo, el tipo de red point to point. Esto, como les dije, lo vamos a entender mejor en redes multiáreas, en OSPF multiárea, perdón. Aquí la parte 3, que es cambiar las asignaciones del ID del router. En fin, todo esto es lo que nos piden hacer. Otra vez verificación. Aquí cambiar el ID que hicimos inicialmente, en este caso son los 4.1, pero aquí el ID que vamos a hacer a través del comando router ID. Recuerden que primero él escoge el router ID, si no encuentra este va a la loopback, y si no hay loopback configurado va a la interfaz de que sea mayor en el direccionamiento IP y esté activa. Aquí, como esto nos apareció, nos dicen que como lo cambiamos la próxima vez que se reinicie el router, se cambiaría el router ID, o podemos utilizar el comando clear IP OSPF process. Esto también lo tenemos presente. Bueno, aquí vemos que ejecutamos el comando y ya se cambia el router ID. Ya cambiamos los vecinos. La parte 4, que es configurar las interfaces pasivas de OSPF, esto también lo hemos hecho muchas veces. En este caso estamos analizando los intervalos hello y aquí vemos el intervalo muerto, que es 4 veces de 40. En fin, colocamos pasiva esa interfaz y vemos de que no se envían hello porque la interfaz se encuentra pasiva. Bien, en el momento de que pasa pasiva, vemos que está en estado full, pasa a estado down. Esa parte vemos que se elimina de la tabla de vecinos y me indican lo mismo. Bueno, aquí volvemos a colocarla activa con la negación no, y vemos que ya de loading pasa full. Obviamente se restablecen todos estos vecinos. Parte 5, cambiar las métricas de OSPF. Este ya lo hemos trabajado también. Aquí primero nos indican cuál es la métrica predeterminada. En fin, es un paso a paso muy fundamental esta parte. Obviamente, como una interfaz giga, no tenemos o estamos viendo cuál es el costo hacia esa red, la que está configurada. En este caso, esta que tenemos aquí, el costo es de 1. Esto es fácil de interpretar. Aquí ya estamos viendo a través de una serial 0. Para llegar a esa red, obviamente el costo sería de 64, más 1 daría un total de 65.
Bueno, aquí cambiaríamos esa parte. Miren que ya cambia el costo, y también desde la serial 0 cambia ese costo. Aquí lo vemos con el comando show IP row OSPF, que nada más me muestre cuáles están corriendo OSPF. En fin, bueno, esto es prácticamente lo que ya hemos hecho, pero es un buen paso a paso para que lo tengan presente. Ya lo que vemos aquí es puros comandos de verificación de que en realidad ya todo funciona correctamente. Aquí le colocamos el costo de forma manual. Recuerden que cuando hacemos esto ya no, SPF no tiene que calcular ese costo, sino que lo coloca exactamente. Bien, estas preguntas recuerden resolver, por ejemplo, porque es importante controlar la asignación del ID del router al utilizar el protocolo CPF. Esto ya lo dije en una diapositiva anterior. Porque el proceso de lesión de DDR y BDR no es una preocupación en esta práctica de laboratorio. Entonces veamos un poco la práctica. Recuerden de que no es una red de múltiple acceso, entonces por ese motivo no es una preocupación. ¿Por qué querría configurar una interfaz OSPF como pasiva? Esto también lo saben solucionar ustedes. Entonces espero que haya sido de gran agrado esta parte, que les sea fundamental para entender, para afianzar sus conocimientos en OSPF versión 2. Para el punto 8.3, configuración de OSPF versión 3 de área única, vamos a analizar el punto 8.3.1, comparación de los protocolos OSPF versión 2 y OSPF versión 3, y de ahí se desglosa el ítem 8.3.1.1 OSPF versión 3. Entonces vemos de que este es el equivalente a OSPF versión 2 para intercambiar prefijos IPv6. Hay que recordar que en IPv6 la dirección se denomina prefijo y la máscara de su red se denomina longitud del prefijo. Esto ya ustedes lo deben de tener claro del capítulo número 8 del currículo número 1. De manera similar a su equivalente de IPv4, OSPF versión 3 intercambia la información de routing para completar la tabla de enrutamiento IPv6 con prefijos remotos. Lo que tenemos en estas imágenes, vemos que estos protocolos, o por ejemplo estos routers, están corriendo tanto IPv4 como IPv6, pero todo va de forma independiente. Esto se debe de tener muy claro. Vemos de que OSPF versión 2 se ejecuta a través de la capa de red IPv4, por lo que se comunica con otros peer IPv4 OSPF y solo anuncia rutas IPv4. Para OSPF versión 3 tiene la misma funcionalidad que OSPF versión 2, pero utiliza IPv6 como transporte de la capa de red. Esto, como les dije, es totalmente independiente. Al igual que con todos los protocolos de enrutamiento IPv6, OSPF versión 3 tiene procesos diferentes de lo de su equivalente a IPv4. Vemos que los procesos y las operaciones son básicamente los mismos que en el protocolo de routing IPv4, pero se ejecutan de forma independiente. Poseen tanto la versión 2 como la versión 3, poseen esas tablas de adyacencia, tablas de topología y las tablas de enrutamiento. Hago la aclaración, estas son totalmente independientes, hay que tener claro esa parte. Para el ítem 8.3.1.2, similitudes entre OSPF versión 2 y OSPF versión 3. Aquí nos colocan una tabla de lo que son
parecidos estos protocolos o lo que no se cambia. Por ejemplo, el estado enlace, recuerden que es protocolo de estado enlace independientemente si este pertenece a IPv4 y este pertenece a IPv6. El algoritmo de routing es el mismo, SPF. La métrica se basa a través del costo. También podemos utilizar áreas en esta parte. Los tipos de paquetes son los mismos paquetes Hello, los mismos DVD, los mismos LCR, LCU y las LSAC. En fin, esa parte sí es la misma. El descubrimiento de vecinos también presenta los mismos estados. Recuerden el down, el two-way, el init, en fin, todos estos estados son los mismos. La elección de DR y BDR en una red multiacceso también es lo mismo, y el ID del router. Aquí en especial, aunque estemos trabajando con IPv6, se pensaría de que este ID sería una dirección IPv6. No, se mantiene la misma dirección de 32 bits, tanto OSPF versión 2 como para OSPF versión 3. Entonces, aunque estemos trabajando en la versión 3, ese router ID siempre debe de ser un direccionamiento de 32 bits, en este caso una dirección IPv4. Para el ítem 8.3.1.3, diferencias entre OSPF versión 2 y OSPF versión 3. Entonces ya vimos las similitudes, ahora veamos un poco las diferencias. Los anuncios, obviamente, aquí vamos a utilizar redes IPv4, mientras que en OSPF vamos a utilizar prefijos IPv6. La dirección de origen, todo lo que tiene que ver con direccionamiento a excepción de router ID cambia. Esto es lo que tenemos presente, es una dirección de origen IPv4, mientras que aquí es la dirección link local de IPv6. Esto de link local ya debe estar claro para ustedes. Las direcciones de destino, tenemos la opción, por ejemplo, la dirección IPv4 de Unicast del vecino, mientras que aquí es la dirección IPv6 del link local del vecino. La dirección de multicast, recuerden la 224.0.0.5 para todos los routers que hablen OSPF. Aquí en IPv6 vamos a utilizar FF02 2.5, y esta también de multicast para los DR y BDR, aquí es la terminada en 6, esa multicast, mientras que aquí también es terminada en 6. Los anuncios de las redes, aquí lo hacemos a través del comando network, mientras que para la versión 3 debemos de entrar al modo de configuración de la interfaz y ejecutar este comando. Recuerden cuando hacíamos RIP versión 2 y RIP NG, también varía, bueno, para OSPF varía la configuración en esa parte. El routing de Unicast IP, vemos de que el routing de Unicast IPv4 está habilitado de manera predeterminada, pero para la versión 6 hay que habilitarlo a través del comando IPv6 Unicast Routing, esto también está claro. En materia de autenticación, esto utiliza la versión 2 un texto no cifrado y también MD5, mientras que la versión 3 utiliza autenticación para IPv6. Para el ítem 8.3.1.4, direcciones de link local, vemos de que estas direcciones IPv6 de link local son ideales para este propósito. Una dirección IPv6 de link local permite que un dispositivo se comunique con otro dispositivo con IPv6 habilitado en el mismo enlace y solo en ese enlace de su red. Entonces esto es fundamental para poder realizar estas adyacencias para la versión número 3 de OSPF. Los paquetes con una dirección de link local de origen o de destino no se pueden enrutar más allá del enlace en el cual se originó el paquete. Entonces, por ejemplo, si hay otra interfaz por acá, no se va a poder enrutar más allá de este enlace. Vemos la dirección IPv6 de origen, la que tenemos aquí. Recuerden de que es una dirección link local de la interfaz de salida, mientras que la dirección IPv6 de destino
se pueden enviar esos paquetes a una dirección de Unicast mediante la dirección del inlocal de este vecino. También es posible enviarlos a través de una dirección de multicast. Recuerden la FF00 2.5, el cual es todos los routers que hablan OSPF, mientras que la FF02 2.6, esa vendría siendo la dirección de multicast para los DR y BDR en una red multiacceso. Para el ítem 8.3.1.5, actividad comparación de USPF versión 2 y USPF versión 3. Entonces es una actividad muy sustancial. Realícenla porque aquí nos comparan o aquí nos autoevalúan de qué es lo que hemos aprendido hasta ahora. Para el punto 8.3.2, configuración de USPF versión 3, vamos a analizar el ítem 8.3.2.1, topología de red USPF versión 3. Entonces aquí les voy a mostrar, se las presento la topología con la que vamos a estar trabajando para esta parte de la versión 3 que abarca IPv6. Un poco de, primero recuerden habilitar el enrutamiento o para trabajar en la parte de IPv6 en el router, y aquí le configuramos esas direcciones únicas globales, estas que tenemos aquí a cada interfaz, en este caso de R1. Esto es sencillo, ya lo hemos venido practicando. Veamos cuáles son esos pasos para configurar OSPF versión 3. El primero es habilitar el enrutamiento Unicast IPv6, ya esto lo sabemos. El paso 2, que es optativo, el cual es configurar las direcciones del link local. El paso 3, que es configurar un ID del router. Recuerden que esto es una dirección de 32 bits y lo hacemos a través del comando router ID. El paso 4, el cual es configurar detalles de enrutamiento optativo, como ajustar el ancho de banda de referencia. El paso 5, que es optativo, el cual es configurar parámetros específicos de la interfaz de OSPF versión 3, por ejemplo ajustar el ancho de banda de la interfaz. Y para el paso 6, que es habilitar el enrutamiento IPv6 con el comando IPv6 OSPF ARIA. Bien, para el ítem 8.3.2.2, direcciones del link local, recuerden que como ya configuramos exitosamente a través de, con este comando show IPv6 interface bridge, podemos verificar que se crearon de forma correcta o se configuró de forma correcta esas direcciones únicas globales. Recuerden de que cuando se asigna este direccionamiento, automáticamente en los routers Cisco crea una dirección de link local. Esto lo hace a través del proceso EUI64. Toda esta parte ya lo deben de saber ustedes porque la estuvimos trabajando en el capítulo 8 del currículo número 1, así que no nos vamos a detener en esta parte. Les puedo decir de que EUI64 implica usar la dirección MAC de la Ethernet de 48 bits, el cual inserta esta dirección, por ejemplo la FFFE. Cuando vean esto en la mitad de una dirección de link local, quiere decir que se hizo a través del proceso EUI64 y se invierte el séptimo bit. Esto ya está claro. Asumo yo de que han trabajado, porque ya a partir de esta versión número 5, como está actualizada, siempre que demos un tema también va enfocado a IPv6. Entonces estas son las direcciones del link local que crean los routers Cisco automáticamente. Para el ítem 8.3.2.3, asignaciones de direcciones de link local, entonces vemos que estas direcciones que se crean de forma automática a través del formato EUI64, en algunos casos son muy difíciles de recordar, de reconocer,
Entonces la idea es hacerlo de forma manual. La hacemos de forma manual de esta forma dentro de la interfaz con el comando IPv6 address. Recuerden de que las link local siempre comienzan con F80. En este caso le dimos este valor y especificamos que es link local. Luego verificando con el comando show IPv6 interface brief, aquí nos muestra que se configuraron de forma correcta. Si se preguntan por qué cada interfaz tiene una dirección igual de link local, entonces la respuesta la encuentra en el capítulo 8 del currículo número 1. Para el ítem 8.3.2.4 configuración de la ID del router OSPF versión 3, vemos que este lo hacemos a través del comando IPv6 router OSPF ID del proceso. Es muy diferente a lo que hacíamos en la versión 2. Recuerden que utilizamos el comando router OSPF y el ID del proceso. Entonces eso cambia, pero la esencia es la misma. Bien, entonces veamos cuál es ese método que se utiliza para elegir el router ID. Vemos de que en el primer lugar, el que tenemos aquí, un ID del router se configura explícitamente. Recuerden el comando router ID y se le asigna esa dirección de 32 bits. Si no se configura el router usa la dirección IPv4 configurada más alta en una interfaz loopback. Esto también no ha cambiado. Si no se configura este direccionamiento IPv4 de la loopback, el router usa la dirección IPv4 configurada más alta de una interfaz activa. O sea que vemos de que siempre va ligado este direccionamiento de 32 bits, así sea que estemos utilizando la versión número 3. Y si no se tiene ningún origen de direcciones IPv4, este muestra un mensaje de consola para configurar ID del router de forma manual. O sea que de ninguna manera nos va a dejar configurar este router ID con un direccionamiento IPv6. Es lo que tenemos aquí. Ahora vemos, este es el comando para empezar a configurar OSPF para IPv6 router OSPF y el ID del proceso. Luego le decimos, aquí lo que nos está diciendo es que no se encuentra ningún router ID, que por favor lo coloquemos manualmente. Es lo que hacemos aquí. Bueno, aquí le estamos cambiando el ancho de banda, esto ya lo sabemos, con el comando show IP VSys protocols. Entonces estaríamos viendo, por ejemplo, el proceso. Este es el número de áreas, lo que es un área normal, un STUB, una NSSA. Esto lo vamos a ver cuando veamos OSPF multiáreas. Para el ítem 8.3.2.5 modificación de un ID del router OSPF versión 3, aquí vemos que este es la esencia o maneja la misma estructura para lo que ya estuvimos analizando en la versión 2, en la cual si queremos cambiar ese ID del router, él no nos va a permitir, al menos que hagamos un reinicio del equipo o ejecutemos el comando clear, pero ahora para IPv6 o OSPF process, y efectivamente se produce el cambio. Esto se debe, recuerden, a lo que estuvimos estudiando, de que ya hay. Bien, entonces en este caso la esencia es la misma. Para el ítem 8.3.2.6 habilitación de OSPF versión 3 en las interfaces, entonces aquí, como les dije, ya el comando oficial es esta. Entramos a la interfaz y luego le damos IPv6 OSPF, el ID del proceso y cuál es el área. De esta forma, configurada en este caso en R1, si damos o decimos
con el comando show IPv6 o SPF interface brief ya nos dicen cuáles son o la configuración que utilizamos para OSPF en este caso para el área 0, lo que nos muestra aquí. Para el punto 8.3.3 verificación de OSPF versión 3, vamos a analizar el ítem 8.3.3.1 verificación de vecinos OSPF versión 3. Entonces entramos al punto de las verificaciones. Aquí lo que varía es que ya no es IP para IPv4, sino es IPv6. El comando show IPv6 o SPF neighbors lleva la misma esencia, por lo que recuerden que los router ID son direcciones de 32 bits y no son direcciones de IPv6. Para el ítem 8.3.3.2 verificación de la configuración del protocolo OSPF versión 3, entonces aquí utilizamos el comando show IPv6 protocols. Recuerden de que este comando en IPv6 arroja menos información que para IPv4. Por ejemplo, el proceso, cuáles son las interfaces que están participando de OSPF, en este caso para el área 1, cuál es el router ID, en fin. Para el ítem 8.3.3.3 verificación de las interfaces OSPF versión 3, bueno, este comando ya lo estuvimos viendo en diapositivas anteriores y nos permite ver, por ejemplo, las interfaces que están configuradas, cuál es el costo, digamos el estado. En este caso la interfaz Giga 0 es el DR, quiere decir de que es una red multiacceso, mientras que estas son peer-to-peer. Para el ítem 8.3.3.4 verificación de la tabla de enrutamiento IPv6, recuerden que lo único que cambia es este comando aquí. Bueno, y aquí en especial que me muestra únicamente lo que se aprendió por OSPF. Entonces no es nada del otro mundo, ya esto lo hemos aprendido, lo hemos interpretado de diferentes formas y en diferentes protocolos. En este caso nos tocó para OSPF. Para el ítem 8.3.3.5 Packet Tracer, configuración de OSPF versión 3 básico. Entonces veamos qué nos ofrece Cisco para este Packet Tracer. Este es el Packet Tracer para el ítem 8.3.3.5, configuración de OSPF versión 3 básico en un área única. Entonces esta es la topología, prácticamente lo que hicimos para la versión 2, pero lo que cambia es el direccionamiento de IPv6. La tabla de direccionamiento, lo que debe estar asignado, un poco los objetivos en la parte 1, que es configurar el enrutamiento para OSPF versión 3, y en la parte 2, que es verificar la conectividad. Aquí nos dicen qué es lo que debemos hacer, un poco de información básica. La parte 1, configurar el enrutamiento OSPF versión 3, configurar OSPF versión 3 en R1, R2 y R3. Hay que habilitar el enrutamiento IPv6, el ID del proceso es el 10, estos son los ID del router que se deben de colocar, y habilitar OSPF versión 3 en cada interfaz. Bien, entonces pasemos aquí al R1. Vamos a configurar primero R1. Lo primero que debemos de hacer es habilitar ese enrutamiento a través del comando IPv6 únicas. Luego vamos a entrar al proceso. Vemos de que nos dice que debemos de configurar un router ID, que es lo que vamos a hacer. Router ID en este caso sería esta dirección de 32 bits. Luego en configuración global vamos a darle IPv6. Bueno, aquí ya tenemos claro esto. Ahora la configuración es dentro de la interfaz. ¿Qué interfaces estamos manejando? La interfaz Giga 0. Veamos qué otra aparece acá. Serial 1 y Serial 0. Entonces entramos a la interfaz Giga 0
y el comando es IPv6 o SPF. Le damos el ID del proceso y que va a pertenecer al área 0. Lo mismo hacemos pero para la serial 0. Vemos que es más fácil de configurar ahí con el comando network. Entramos otra vez pero al IPv6 router o SPF 10 y le damos que sea pasivo interfaz la giga 0. Ok, ahora vamos para R2, hacemos el mismo proceso. Vemos de que es muy sencillo. Vamos a utilizar el mismo proceso para que tengamos, esto puede ser, recuerden que esto es significancia a nivel local, entonces lo podemos cambiar pero podemos hacer esa parte. El router ID, en este caso es el router 2. Bueno, aquí podemos colocar enseguida la interfaz pasiva para no devolvernos. Ahora sí entramos a las mismas interfaces, le damos IPv6 o SPF, el ID del proceso y a qué área pertenece. Lo mismo hacemos pero con la serial. Y lo mismo hacemos con la serial 1. Aquí vemos de que ya se estableció adyacencia con R1. Vamos ahora y realizamos lo mismo para R3. Y colocamos pasiva la interfaz giga 0. Ahora sí entramos a las interfaces. Configuración, vemos de que ya hizo adyacencia con R1 y con R2. Obviamente cuando pasa de estado full quiere decir de que ya la base de datos es la misma en toda esa topología de OSPF. Si le damos show IPv6 row, vemos de que ya aprendió por OSPF estas redes. Lo que nos queda, bueno, aquí nos habla un poco de la versión 6.0.1 que no admite este comando. Verificar que el enrutamiento SPF funcione, verificar conectividad. Entonces vamos hacia PC2, vamos a ejecutar el comando ping, veamos qué configuración tiene PC1 para evitar tener que copiar esa configuración o esa dirección tan extensa. Vemos que tenemos respuesta, por ende la LAN de R2 ya puede llegar a la LAN de R1. Ahora hagamos lo mismo para R3. Copiar. Bien, entonces aquí para ese es PC1, PC2, hacemos un ping y vemos que también obtenemos respuesta desde la LAN de R2 hacia la LAN de R3. Bueno, entonces espero que es más fácil la configuración, nos evitamos colocar como hacíamos en la versión 2 con el comando network, todas esas redes que esas interfaces a las cuales iban a correr OSPF simplemente con un comando, y
Recuerden de que esta adyacencia se hace a través de las direcciones del link local. Para el ítem 8.3.3.6, práctica de laboratorio, configuración de OSPF versión 3 básico de área única. Entonces veamos qué nos ofrece Cisco para este laboratorio. Este es el PDF, como siempre. La idea es que lo hagamos en un ambiente real. El resumen de lo que hicimos para la versión 2, así que vamos a encontrar los mismos. Obviamente que los comandos cambian para la verificación y configuración. Los objetivos en la parte 1, que es armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos. En la parte 2, que es configurar y verificar enrutamiento OSPF versión 3. En la parte 3, que es configurar interfaces pasivas de OSPF versión 3. Esto es un poco de información, espero que le vaya bien con esto, repaso. La parte 1, armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos. Esto lo hacemos en cada laboratorio que realizamos, así que es muy sencillo. La parte 2, configurar el enrutamiento para OSPF versión 3, es lo que hicimos en el packet tracer del ítem anterior. Aquí es un paso a paso, un poco de las verificaciones con los comandos show. En fin, configurar OSPF versión 6. Bueno, aquí creo que se equivocaron, es versión 3. Imagino que iban a colocar para IPv6 en R1. Es lo que se hace aquí. Vemos de que pasa del estado de loading a full. Verificar los vecinos de OSPF a través del comando show IPv6 OSPF neighbors. Toda esta parte ya lo sabemos con el comando show IPv6 protocol. Aquí ya vemos el ID del proceso, quién es mi router ID, cuáles interfaces están configuradas para OSPF y cuál es el área al cual pertenece. Otro comando de verificación. En fin, ya todo esto lo sabemos y lo hemos tratado. Esto para ver si quedó bien configurado OSPF. R2, aquí verificar la tabla de enrutamiento para IPv6 en R2, si aprendió las redes. Vemos que sí las aprendió. Parte 3, configurar interfaces pasivas de OSPF versión 3, esto ya lo hicimos. Aquí lo que nos muestra es los hellos, los paquetes de saludo. En fin, esto ya lo hicimos en el paquete 3. Entonces es como para hacerlo en forma real. Igual en el simulador también se puede hacer. Bien, entonces no es más que resolver esta parte. Ok, entonces este es el laboratorio. Sigamos con lo que nos ofrece el currículum. Para el punto 8.4 resumen, se desglosa el punto 8.4.1 resumen y vamos a ver el ítem 8.4.1.1 actividad paso a paso por OSPF versión 3. Entonces, ¿qué nos ofrece Cisco para esta actividad? Esta es la actividad que nos ofrece Cisco paso a paso por OSPF versión 3. Un poco los objetivos, el cual es explicar el proceso mediante el cual los routers de estado de enlace descubren otras redes. Un poco de la situación es, digamos, algo muy genérico. Lo que nos están, o este tipo de actividades es muy sustancial, de que la hagamos en grupo. Inclusive los pasos que nos dicen es tener un previo conocimiento en lo que ya tenemos, así que léanla, realícenla y ojalá les vaya súper bien en esta parte. Entonces ya tienen a su instructor para poder realizarla. Se las voy a dejar ahí, igual ya la pueden descargar.
parece, digamos, una actividad de las que hacemos al principio, en lo que todavía no sabemos esta parte, pero ya sabiendo cuáles son esos procesos, los diferentes estados que atraviesa OSPF, en fin, sabiendo ya toda esta parte, vamos a poder darle respuesta a lo que aquí nos pregunta. Ok. Para el ítem 8.4.1.2 Packet Tracer reto de habilidades de integración, entonces veamos qué nos ofrece Cisco para este reto. Este es el Packet Tracer para el ítem 8.4.1.2 desafío de integración de habilidades. Entonces llegamos a la parte donde algunos arrugan la cara, o donde a algunos no les gusta esta parte porque esto no lo realizo yo. Este es el reto para ustedes que ofrece Cisco para comprobar si en realidad han entendido lo que hemos aprendido acá. Entonces, más que todo es un resumen o lo que ya hemos visto. Si aquí en este caso vamos a configurar tanto IPv4 como IPv6, entonces se pueden fijar en la configuración que hicimos para la versión 2 y la que hicimos para la versión 3. Bien. Los requisitos, vamos a utilizar los siguientes para configurar RA y el enrutamiento para SPF versión 2. Esto es lo que nos pide. Muy fácil, muy sencillo. Ahora RB lo vamos a configurar para la versión 2 y enrutamiento para la versión 3. Esto es lo que debemos de hacer. Ya todo esto lo hicimos. Recuerden que cuando lleguemos a esta instancia, lo que aquí se pide que se configure ya lo hemos realizado. Así que es una autoevaluación lo que ustedes tienen que realizar. Aquí no hay nada de lo que no se haya hecho en el transcurso de este capítulo. Para RC vamos a configurar OSPF versión 3 y luego configure las computadoras con el direccionamiento adecuado PCB y PCC. En fin, verificar la conectividad y las pruebas de conectividad. Esto en realidad es muy sencillo. Como les dije, váyanse a el ítem donde estuvimos haciendo el Packet Tracer para la versión 2 y para la versión 3 en caso tal de que si de memoria nos han grabado las configuraciones. Bien, para el ítem 8.4.1.3 resumen, entonces ya hemos llegado al final de este capítulo. Estuvimos viendo la versión actual de OSPF para IPv4. Recuerden que es OSPF versión 2 y se introduce a través del RFC 1247 y se actualizó a través del RFC 2328 por John Moy. En 1999 aparece lo que es OSPF para versión 3 para IPv6 y se publicó con el RFC 2740. También estuvimos analizando que OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado enlace sin clase con una distancia administrativa predeterminada de 110, el cual se indica en la tabla de enrutamiento con el código de origen de ruta O. Esto ya lo sabemos cuando miramos esas tablas de enrutamiento. También estuvimos hablando de habilitar el comando router OSPF más el ID del proceso. En el modo de configuración global vemos de que este valor de ID del proceso contiene o solamente es de importancia en el ámbito local, lo que significa que no se necesita coincidir con otro router OSPF para establecer adyacencias con esos vecinos. Esa prueba no la hicimos, pero se las prometo que cuando vayamos en OSPF multiárea la vamos a hacer para hacerla un poco más interesante. También tocamos algo del comando network. Recuerden que es utilizado por OSPF y cumple la misma función que cuando se utilizaba para otros protocolos de enrutamiento de IGP. Recuerden RIP versión 2 y RIP versión 1. En este caso aparece el valor de la máscara de Wilcar, ya la sabemos calcular y para qué se utiliza. Vemos de que este es el valor inverso a la máscara de su red y el valor del ID del área, el cual se establece en 0,
Recuerden de que la idea es que siempre existe una área 0 o una área backbook. Estuvimos hablando también que de manera predeterminada los paquetes saludos de OSPF se envían cada 10 segundos en segmentos de acceso múltiples y punto a punto, y cada 30 segundos en segmentos NVMA, que son redes sin acceso a broadcast, como por ejemplo Free Relay, X.25, que esto ya no se utiliza, y ATM. Estos los utilizan los SPF para establecer la adyacencia con los vecinos de manera predeterminada. También estuvimos viendo que el intervalo muerto es equivalente a 4 veces el valor del intervalo saludo. Recuerden que para que los routers establezcan una adyacencia, sus intervalos de saludo y los intervalos muertos, dependiendo también los tipos de red y máscara de su red, deben de coincidir. Recuerden el comando show IP OSPF neighbors, el cual nos verifica las adyacencias. En una red de acceso múltiple, recuerden que OSPF elige un DR, un router designado, para que funcione como punto de recopilación y distribución de esas LCA, las cuales se envían y se reciben en toda la red. También aparece la figura del BDR. Recuerden que este es el router designado de backup, cosa que él interactúa si el DR deja de existir. Y los routers que no son ni DR ni BDR son denominados DR others. Esto lo tenemos muy claro. Aparece el comando show IP protocol, que también lo estuvimos viendo en el capítulo 7, el cual se utiliza para verificar la información importante de configuración de OSPF, como por ejemplo el ID del proceso OSPF, el ID del router y las redes que anuncian el router. Por último, estuvimos analizando OSPF versión 3, el cual se habilita en una interfaz, no en el modo del router. Esto también quedó claro. Otro concepto que debemos de tener en cuenta es que OSPF necesita que se configuren direcciones de link local, habilitar el enrutamiento Unicast IPv6 para OSPF versión 3, ya lo sabemos hacer, y habilitar en una interfaz OSPF versión 3. Antes se requiere el ID del router, recuerden que es de 32 bits. Es lo que hemos aprendido hasta ahora. Como se dice, OSPF de área única. En esto es muy básico. La idea es que sepan, para cuando entremos a multiáreas, tengan todo esto bien referenciado. Por favor, estudien todos esos términos que deben de tener en cuenta. Por ejemplo, LCR, LCA, LCP, LCACK, LCU, en fin, todo esto deben de tenerlo presente, porque cuando entremos a multiáreas ya esos conocimientos deben estar muy fuertes. Entonces eso se los dejo de tarea. Espero que por el bien de ustedes realicen todas las indicaciones que se nos están dando. Bien, entonces, ¿qué se nos viene con el capítulo 9? Se nos viene la parte de listas de control de acceso, las denominadas ACL. Aquí vamos a aprender cómo hacemos esas listas de control de acceso, cuáles son las diferentes que podemos encontrar, en fin, toda esa parte que nos arroja ese capítulo número 9. Bueno, entonces solo espero que sigan difundiendo este mensaje, que hay CCNA versión 5.0 en internet, en YouTube. Sigan dando esos me gusta, síganse suscribiendo, porque de esta forma van a atraer más gente, y la idea es que todos podamos conocer esta parte, complementar lo que damos en la academia y lo que no están en la academia, que puedan hacer hacia aprender redes a través de todos estos capítulos o todos estos videos tutoriales. Muchas gracias, y entonces esperamos el capítulo 9.